Sigue creciendo la trama de Adán Augusto López, La Barredora y Hernán Bermúdez Requena. Esta semana la prensa mexicana ha documentado una serie de revelaciones que ponen en evidencia que Hernán Bermúdez no actuó solo. Lo hizo, por supuesto, en complicidad de quien era su jefe y superior jerárquico, Adán Augusto López, pero también de una importante red política dentro de la 4T, la famosa Cofradía AAA de Tabasco. ¿Cuál es la Cofradía AAA? Andrés Manuel en la presidencia, Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación y Audomaro Martínez Zapata en el Centro Nacional de Inteligencia. Sin estos tres personajes no se explica el crecimiento y expansión del grupo criminal conocido como La Barredora. Se evidenció una red empresarial de Bermúdez Requena que fue ratificada por la notaría número 27, propiedad de Adán Augusto López. Es decir, no hay manera en que el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación no supiera de lo que estuviera haciendo su subordinado. Segundo, la Unidad de Inteligencia Financiera finalmente, después de mucho tiempo, congela las cuentas de Bermúdez Requena a sus socios y allegados. Esto lo hace hasta que explote el caso mediático. No lo hizo cuando surgió la orden de aprehensión en enero de 2025, ni lo hizo tampoco mucho antes, cuando surgieron toda esta pléyade de reportes de inteligencia militar advirtiendo de los nexos de Bermúdez Requena con La Barredora. Tercero, la operación Huachicol quedó documentada. La gente de Hernán Bermúdez Requena participaba directamente en un entramado para extraer petróleo de Dos Bocas y venderlo al Tren Maya, es decir, complicidad al más alto nivel en las obras de infraestructura estratégica del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Están íntimamente ligados a través de otras sociedades, con nada más y nada menos que con Jaime Quintanilla Hayek, quien es compadre directo de Rocío Nale, actual gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía. Lo que toda esta información viene a validar y a referir es que las complicidades de La Barredora, de Hernán Bermúdez Requena, llegan al más alto nivel de la 4T. Es decir, Bermúdez Requena no está solo. Pero cuando Adán se comió esa manzana envenenada de que él iba a ser la corcholata favorita y que aún y cuando ganara la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí le iba a poder tener un control muy importante y seguir con esa red de complicidades, pues hoy estamos viendo que cuando otra corcholata llegó al poder, no está permitiendo que eso suceda. ¿Con la complicidad de quién y con el apoyo de quién? ¿De Estados Unidos? Seguramente. Ya hubo un aviso en una columna del periodista Raimundo Riva Palacio, donde dice: las agencias de inteligencia norteamericanas, específicamente la DEA, tuvieron acceso al teléfono de Adán Augusto López. Así es. Por un lado, al que se señala es al hombre quizá más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gestión, que se esperaba que podría ser el presidente de la República, que a su vez está en el estado, en uno de los estados que ha recibido más financiamiento en el sexenio López Obrador y lana para proyectos estratégicos, pero además la revelación de que detrás de todo este entramado podría estar la CIA y el FBI, quien habrían tenido expedientes, incluso habían espiado a Adán Augusto. A ver, el que todavía esté sospechando que aquí hay un juego político totalmente nuevo y distinto, donde está la presidenta y el gobierno de Estados Unidos, pues no sé qué otra prueba quiere. Sigue creciendo la trama de Adán Augusto López, La Barredora y Hernán Bermúdez Requena. Esta semana la prensa mexicana ha documentado una serie de revelaciones que ponen en evidencia que Hernán Bermúdez no actuó solo. Lo hizo, por supuesto, en complicidad de quien era su jefe y superior jerárquico, Adán Augusto López, pero también de una importante red política dentro de la 4T, la famosa Cofradía AAA de Tabasco. ¿Cuál es la Cofradía AAA? Andrés Manuel en la presidencia, Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación y Audomaro Martínez Zapata en el Centro Nacional de Inteligencia. Sin estos tres personajes no se explica el crecimiento y expansión del grupo criminal conocido como La Barredora. Y hago un breve recuento de lo que se ha revelado esta semana en relación al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, sobre quien pesa una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol en más de 200 países. Primero, se evidenció una red empresarial de Bermúdez Requena
que fue ratificada por la notaría número 27, propiedad de Adán Augusto López. Es decir, no hay manera en que el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación no supiera de lo que estuviera haciendo su subordinado. Segundo, la unidad de inteligencia financiera finalmente, después de mucho tiempo, congela las cuentas de Bermúdez Requena a sus socios y allegados. Esto lo hace hasta que explota el caso mediático. No lo hizo cuando surgió la orden de aprehensión en enero de 2025, ni lo hizo tampoco mucho antes, cuando surgieron toda esta playa de reportes de inteligencia militar advirtiendo de los nexos de Bermúdez Requena con la barredora. Tercero, la operación Huachicol quedó documentada. La gente de Hernán Bermúdez Requena participaba directamente en un entramado para extraer petróleo de Dos Bocas y venderlo al Tren Maya. Es decir, complicidad al más alto nivel en las obras de infraestructura estratégica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 4. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documenta que Raúl Bermúdez Arreola, quien es sobrino de Hernán Bermúdez Requena, fue un alto funcionario del Tren Maya y fue destituido por una cuestión y acusación de corrupción. A esto se suma que ya había reportes de inteligencia militar advirtiendo que más de 20 empresas del hermano de Hernán Bermúdez Requena, Humberto Bermúdez Requena, fueron utilizadas como fachada para disfrazar un poco operaciones de huachicol y tráfico de cocaína. Y por último, el dato que a mí me parece más importante. Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario de Seguridad de Tabasco, se asoció con Manuel Santandreu Hernández. ¿Quién es Manuel Santandreu Hernández? Uno de los miembros del consorcio de Grupo Huerta Madre, mejor conocida como una de las grandes empresas favoritas de Rocío Nale en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y para que entendamos un poco de Grupo Huerta Madre, en los inicios del sexenio de López Obrador, se le entrega un contrato de más de 6,000 millones de pesos para hacer las adecuaciones del terreno de la refinería. Recordemos, este grupo incluye a socios que están íntimamente ligados a través de otras sociedades, con nada más y nada menos que con Jaime Quintanilla Hayek, quien es compadre directo de Rocío Nale, actual gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía. Lo que toda esta información viene a validar y a referir es que las complicidades de la barredora de Hernán Bermúdez Requena llegan al más alto nivel de la 4T. Es decir, Bermúdez Requena no está solo. Alejandro. Precisamente iba a tomar esa frase para ejemplificar lo que estás diciendo, porque vimos que en las primeras señalamientos que le hicieron a Adán, ese era el mensaje, ¿no? Adán no está solo. Y definitivamente no está solo, porque en pocos días han salido los tentáculos de una maquinaria de corrupción coludida con el huachicol, con contratos de gobierno, con temas de crimen organizado, con temas incluso hasta tráfico de personas, tráfico Es decir, definitivamente Adán Augusto no está solo, porque Adán Augusto representa un entramado muy importante de cómo en este país el poder político, cuando se instala cuando un grupo se instala en el poder político, es capaz de hacer muchísimas cosas. Y estos señalamientos que se le hacen a Adán, pues cada vez son mucho más claros y cada vez como dicen, se le acerca más la lumbrita. Aquí la pregunta es, y como bien dices, los señalamientos se han dado directamente de la Secretaría de Seguridad Pública y del gobierno mismo. Pero cuando Adán se comió esa manzana envenenada de que él iba a ser la corcholata favorita y que aún y cuando ganara la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí le iba a poder tener un control muy importante y seguir con esa red de complicidades, pues hoy estamos viendo que cuando otra corcholata llegó al poder, no está permitiendo que eso suceda. ¿Con la complicidad de quién y con el apoyo de quién? ¿De Estados Unidos? Seguramente. Bueno, ya hubo un aviso en una columna del periodista Raimundo Riva Palacio, donde dice, las agencias de inteligencia norteamericanas, específicamente la DEA, tuvieron acceso al teléfono de Adán Augusto López. Así es. Al mismo tiempo que surge el zar de la frontera y dice, vamos a borrar de la faz de la tierra
a los cárteles mexicanos. Es decir, el panorama no se ve alentador. Las listas siguen surgiendo y en tiempos de listas y que estamos pensando todos quién será el siguiente y a quién se van a llevar a Estados Unidos. Pues por lo pronto ya hay uno muy importante que es Adán Augusto. Así es. Gregorio, tu perspectiva. Eventualmente, Adán Augusto, pues también estaría dentro de las listas que mencionábamos hace un momento, la lista de Marco Rubio o alguna otra de las listas que se están manejando desde los Estados Unidos para ser llamado a cuentas, ¿no? Por las implicaciones que tendría esta presunta confabulación con quien ya es oficialmente señalado como integrante de una organización delictiva. Este grupo, La Barredora, pues es un brazo, ¿no? Del cártel Jalisco Nueva Generación, con todo lo que eso implica. O sea, ¿a qué nivel estaban estas personas involucradas en un escándalo realmente sin precedentes para la 4T? Digo, conociendo que la 4T lleva unos cuantos años, yo creo que es uno de los mayores escándalos a los que se tiene que enfrentar este grupo que conforma la denominada Cuarta Transformación. Y digo, yo creo que ocasionalmente esto también repercutirá pues en la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Porque fue en su tiempo el hombre más cercano del presidente. Claro, era el amigo cercano, era el favorito hasta cierto punto de López Obrador. O sea, yo creo que fue el mismo López Obrador lo hizo secretario de Gobernación pensando que podía ser el candidato, ¿no? A la presidencia de la República. Yo veo a Adán Augusto realmente desencajado, fuera de sí, volviendo a las expresiones. Es alguien que también refleja lo que siente y o sea, realmente está en estos momentos, se ve descobijado, se ve que no lo calienta ni el sol y creo que eventualmente, a ver, ¿cuál debería de ser en este momento la postura, ¿no? Si alguien quiere lavarse un poco la cara, pues yo me separaría de la función y perdería el fuero para ponerme, digo, sin nada teme, ¿verdad? Claro. O sea, lógicamente no va a suceder. No. Pero sería que es alguien que debe entonces de tener esa, madurez, vamos a decirlo así, o esa sensatez, si es que la tiene, para entonces decir, bueno, a ver, yo no supe nada y aquí estoy a disposición de las autoridades y pido licencia, ¿no? No va a suceder. El caso Adán Augusto sí genera un tema muy delicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿En qué sentido? En que la presidenta designó como cónsul en Miami a Rutilio Escandón. ¿Y cuál es la relación de Rutilio Escandón con Adán Augusto López? Pues muy sencillo. Rutilio se casó con la hermana de Adán, Rosalinda López Hernández. Por cierto, Rosalinda, quien ahora quien ya falleció, pero que ahora es cuestionada su gestión por haber permitido el auge de empresas fachada dentro del SAT, porque ella era la número 2 del sistema de administración tributaria. ¿Y por qué decimos que es delicado? Porque tienes a un funcionario consular del primer nivel, no solo relacionado familiarmente con Adán Augusto López, sino que hay declaraciones muy contundentes del político de oposición chiapaneco, Willy Ochoa, donde diciendo la Barredora actuó fuertemente sí en Tabasco, pero realmente su centro de operación en tráfico de drogas, en tráfico de migrantes, en tráfico de combustible, fue en Chiapas y fue con la complicidad del gobierno de Rutilio Escandón. Eso pone en la mira a un político mexicano ahora convertido en funcionario consular que está en estos momentos en territorio estadounidense. Si bien hay una inmunidad diplomática, pues el hecho de que se señale de manera tan tajante a Rutilio por sus relaciones con la Barredora, por sus relaciones con Adán Augusto y con el propio Hernán Bermúdez Requena, pues abren un frente significativo, Alejandro. Esta novela definitivamente tiene todos los elementos para ser una novela política de estos tiempos, donde por un lado, al que se señala es al hombre quizá más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gestión, que se esperaba que podría ser el presidente de la República, que a su vez está en uno de los estados que ha recibido más financiamiento en el sexenio de López Obrador y lana para proyectos estratégicos, pero además la revelación de que detrás de todo este entramado podría estar la CIA y el FBI, quien habrían tenido expedientes, incluso habían espiado a Adán Augusto. A ver, el que todavía esté sospechando que aquí hay un juego político totalmente nuevo y distinto, donde está la presidenta y el gobierno de Estados Unidos, pues no sé qué otra prueba quieren.
Gregorio. Pues esto, sin duda, es un terremoto, ¿no? Dentro de la 4T. Sí. Como dije hace un momento, es el escándalo más serio, más grave que ha tenido lo que va de estos 7 años, ¿no? Que llevamos con este régimen morenista, vamos a decirlo así, en donde comienza a desmarcarse la presidenta Claudia Sheinbaum de su antecesor, porque pues todo esto se pudo haber tapado, ¿verdad? Sí. Entonces también ahí podríamos estar viendo que del lado mexicano, independientemente de eventuales presiones que puedan surgir de Estados Unidos, sí está la intención de pues, limpiar la casa o de destapar cloacas en aquellos personajes que ya no sean convenientes al futuro de la 4T. Yo quiero cerrar este segmento explicando un poco la importancia del vínculo Adán Augusto López, Rocío Nale, porque esa alianza explica muchísimas cosas de cómo ha funcionado y operado el gobierno de la Cuarta Transformación, primero con Andrés Manuel López Obrador, pero ahora también, digamos, como el gobierno a la sombra de la administración de Claudia Sheinbaum. Es decir, esa parte de la coalición de la 4T que no está alineada con la presidenta y que se asume como un contrapeso dentro de su administración. A ver, Hernán Bermúdez Requena tiene un hermano llamado Humberto Bermúdez Requena, quien básicamente era el prestanombres de la barredora. Ese prestanombres de la barredora se asocia con un miembro del consorcio de Grupo Huerta Madre. Grupo Huerta Madre, una empresa íntimamente ligada a Rocío Nale. Pero no queda ahí solo el vínculo entre Adán Augusto y la exsecretaria de Energía. Porque cuando Adán Augusto era el gobernador de Tabasco y Rocío Nale despachaba como titular de la CENER, había un acuerdo en conjunto para beneficiar a empresas aliadas dentro del marco de la refinería de Dos Bocas. Su principal rival en ese aspecto era otro tabasqueño que hoy también está en el gobierno de Claudia Sheinbaum, llamado Octavio Romero, exdirector de Pemex, y Marcos Herrerías, quien era también el director de administración de Pemex. Pero este conjunto, Adán y Nale, se materializó precisamente en una figura llamada Daniel Flores. ¿Quién es Daniel Flores? Un empresario, presidente del Grupo Industrial Proyecta, una firma que recibió más de 27,000 millones de pesos en contratos de Pemex, particularmente Dos Bocas. Repito la cifra, 27,000 millones de pesos. Esto es inusual incluso para un empresario de la talla de Carlos Slim, de José Miguel Bejos. Es decir, son cantidades astronómicas que ponen de relieve que detrás de Daniel Flores había un poderoso apoyo político y una poderosa trama que ya estaba delineando una ruta política. Y esa ruta política era la precampaña presidencial de Adán Augusto López. Y todos conocemos la historia porque la hemos contado aquí en muchas ocasiones. Palacio Nacional, específicamente el presidente López Obrador, por influencia de Jesús Ramírez Cuevas, se inconforman con el dinero paralelo que estaba gastando Adán Augusto López en esta precampaña. Por cierto, mucho de ese dinero proveniente de personajes ligados al huachicol fiscal, herederos muchos de ellos de la estructura de Sergio Carmona. Entonces llaman a Daniel Flores a Palacio Nacional. En Palacio Nacional, a Daniel Flores prácticamente le leen la cartilla y le dice: señores, se acabó la fiesta de la precampaña presidencial de Adán Augusto López. Daniel Flores toma su avión privado al aeropuerto de Toluca, se dirige a Veracruz, en donde estaba la gira del exsecretario de Gobernación, en ese momento ya precandidato presidencial, se baja del avión, la gente lo ve discutir con Adán Augusto López, regresa Daniel Flores a su avión, sale de Veracruz y 3 minutos después de entrar al mar en el Golfo de México para regresar al aeropuerto de Toluca, su aeronave se desploma. En ese momento muere quien era el principal operador financiero de Adán Augusto López y quien era también un gran aliado financiero de Rocío Nale. Por eso yo pongo de relieve este nexo que conecta a la barredora, a Adán Augusto, a Rocío Nale, porque te habla que realmente hubo una operación criminal detrás de mucha de la dinámica política que empujó a la Cuarta Transformación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.